Señor. Te adoramos, Padre Santo. Sí, Padre. Te damos la gloria en esta mañana, Señor, la honra a ti, Padre Celestial. Te adoramos, queremos exaltar tu santo nombre con una adoración. Nombre sobre todo nombre, Padre, porque hoy necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que avives nuestros corazones. Necesitamos que seas tú entronándote en nuestras vidas, Señor. Perfecciónanos, Padre Santo. Señor Jesús, Oh, sí, Padre. ya no quiero ser igual. Te alabamos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Así es, Señor, renuévanos, renuévame, Señor Jesús. Oh, sí, Padre, renuévanos. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de nosotros, de nuestro ser, necesita ser cambiado, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos en este día, Señor, para ser dignos de llegar a tu presencia, Señor, de que nuestras oraciones no tengan tropiezo. Sé tú glorificándose en esta mañana, Señor. Sé tú entronándote en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Porque reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que si tu presencia no está en nosotros, no iremos a ningún lado, Señor, como lo dijo Moisés.
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Somos tan imperfectos, Señor, que todos los días necesitamos que tú nos restaures, que tú nos llenes, que tú nos bendigas, Padre Celestial. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos a ti con un corazón agradecido, con un corazón que te reconoce. Y lo reconocemos y lo cantamos una vez más. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado por ti, Señor Jesús. Todo lo que hay en mi corazón. Todo lo que hay dentro sí, Padre. de mí. Todo lo que hay dentro de mí necesita sí, Padre. ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, amado Señor. Así es, Señor. Así es, Padre Celestial. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el invitado central. Tú eres el invitado de honor en esta transmisión, en cada hogar, donde quiera está llegando esta señal, Señor. Sin tu presencia nada podemos hacer, Espíritu Santo, y te damos la bienvenida para que tú te entrones, para que tú obres conforme a tu voluntad, Padre eterno. Gracias. Gracias por darnos este privilegio. Gracias por poder estar en tu presencia. Y gracias, Señor, porque eres tú el que nos respalda. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Desde nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo, desde Mosquera, Cundinamarca, estamos emitiendo en este día por las diferentes redes. Le damos una cordial bienvenida. Estamos en directo por Facebook, por nuestra cuenta en YouTube, Gracia Redentora de Cristo. Y hoy, en el Día del Señor, quiero compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y es la disciplina de Dios. Y cuando hablamos de la disciplina de Dios, muchos pensamos normalmente de castigo, ¿verdad? De ese Dios castigador, de ese Dios que nos maltrata. Pero la disciplina de Dios lejos está de ser un castigo, lejos está de ese concepto que muchos tienen en situaciones como la que estamos viviendo, que muchos piensan que Dios está castigando, que Dios está enjuiciando. No, la ira de Dios todavía no se ha desatado, la ira de Dios todavía no ha llegado, porque Dios, en su infinita misericordia, como lo dice su palabra, Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de su palabra, que todos lleguemos al conocimiento de lo que Él quiere, de que seamos salvos por entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte Getsemaní, estaba orando, que Él sintió en esa noche, en ese momento Él sintió que sentía morirse, que sentía dolor en su corazón, que su angustia era hasta la muerte, decía Él. Y Él pidió 3 veces al Señor que pasara de esa copa, ese momento de amargura, ese momento de aflicción que estaba viviendo. Y nuestro Señor lo estaba viviendo por amor a nosotros, porque Cristo iba a enfrentar la ira de Dios por nuestro pecado. Y Cristo, esa era la angustia, no porque tuviera temor de montarse a esa cruz, de tomar su cruz y llegar hasta el final. No por eso, simplemente porque sabía la responsabilidad que Él estaba adquiriendo, y era llevar nuestros pecados hasta la muerte. Y la disciplina del Señor, a los que disciplina nuestro Dios, es a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, estamos sujetos a su disciplina, porque Dios quiere que nosotros, es preferible que vivamos momentos de angustia, momentos de depresión, de diferentes circunstancias, y que vayamos al reino de los cielos, y no que vivimos alegrías y vayamos a perdernos en invierno. Entonces, la disciplina de Dios siempre está a hacernos personas, a hacernos mejores hijos, a hacernos mejores cristianos. Ahí está enfocada la disciplina de Dios. En Romanos 6:23, todos conocemos este versículo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí podemos ver dos enseñanzas en este versículo tan hermoso. Y el primero es que el pecado, el precio del pecado es la muerte. Que el precio que tenemos que pagar cuando somos pecadores es morir, como lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Entonces el precio es morir, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, más la dádiva. Dádiva significa regalo, un don que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como pecadores estamos destinados a la muerte, pero si somos pecadores en Cristo Jesús, porque nuestra naturaleza pecaminosa pues siempre estará, pero el Señor nos está llamando a que enderezamos, a que renunciemos al pecado, a que dejemos de convivir con el pecado, a que ya el pecado, si bien somos pecadores, pero que lo echemos fuera. Todos los días estamos, ¿verdad? Pero no estamos deliberadamente pecando en una misma situación, en una misma reincidiendo en un mismo pecado, porque el Señor precisamente nos está dando la potestad, porque es don de Dios que nos está apartando. Él mismo nos está dando la sabiduría, el entendimiento, el redarguir por medio de su Santo Espíritu, para que cuando vayamos a pecar, el Santo Espíritu nos redarguye y nos diga: te estás equivocando, vas a pecar. Entonces el Señor lo dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, porque todos estábamos condenados a vivir una vida de perdición, todos estábamos condenados al infierno, todos estábamos desterrados de la gloria de Dios, porque el hombre estaba en guerra con Dios, el hombre estaba separado de Dios, y por eso el Señor nos llama a que entremos, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que hagamos parte del pacto de la alianza nueva y eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Y les invito a la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este es para lo que no, para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nuestro Señor nos habla primeramente en por tanto nosotros, por tanto, es decir, el autor divino de esta palabra, cuando dice por tanto, está diciendo, está concluyendo lo que habla en el capítulo 11, ¿verdad? En el capítulo 11 está mostrándonos esa gran nube de testigos que hubo a través del Antiguo Testamento, que creyeron en lo que había de venir. Pero en el versículo 13 del capítulo 11, aquí atrásito un poquito, dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos
sobre la tierra. Aquí en el capítulo 11, versículo 13 está hablando de nuestros padres, de nuestro patriarca, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sabían la promesa. A Dios, a ellos le dio la promesa, pero que sin embargo ellos no recibieron la promesa, pero que veían la promesa como realidad, como verdad. Ellos sabían que su ciudadanía también estaba en los cielos, porque aquí también lo dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 11. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ellos sabían de que Dios les había prometido, aun cuando ellos no iban a heredar la tierra prometida, la tierra de Canaán no la iban a heredar, pero siempre miraron esa promesa que había de venir. Entonces, y ahí en adelante el capítulo 11 nos muestra que por la fe, muchos de esos padres, muchos de esos líderes creyeron la palabra de Dios, creyeron viendo esa promesa que existía, esa promesa de vida eterna. Ahí nos habla de muchísimos: Rahab, Moisés, Jefté, Gedeón, y son, entonces aquí ya en el capítulo 12, en el versículo 1 nos dice: por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, son tantos los testigos que creyeron esto, mucho más nosotros que somos, que pertenecemos a la iglesia, que hacemos parte del nuevo pacto de nuestro Señor, que hacemos parte de las buenas nuevas. Entonces aquí el autor nos está diciendo: despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos, que es la vida eterna, esa carrera que tenemos todos los días, que despojarnos del pecado. El pecado actúa en nosotros como ese peso, como ese contrapeso que no nos permite avanzar. Y aquí el autor nos está llamando a que nos despojemos de todas las cosas que nos están quitando el caminar, el avanzar con nuestro Señor. El pecado es eso, y aquí está diciendo, cuando el Señor nos habla, la palabra del Señor nos habla de con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí están haciendo alusión en las carreras olímpicas que habían en la época, ¿cierto? Entonces el corredor tenía que estar con ropa adecuada. Un corredor que iba a correr los 100 metros planos, por ejemplo, no iba a estar con botas de trabajo, no iba a tener una chaqueta gruesa. Tiene que tener ropa cómoda, ropa que le permita correr con mayor velocidad. Como dice la palabra también en Efesios 6, ceñid vuestros lomos, ¿cierto? Quitarnos todo peso, todo lo que nos estorben. Y si vemos nosotros las carreras olímpicas, las zapatillas, los zapatos, por ejemplo, los han desarrollado de una manera que son súper livianos, toda la indumentaria, para que de tal manera que puedan correr y que puedan ser lo más ligero posible. Entonces, para caminar, para correr la buena carrera de la salvación, tenemos que despojarnos de todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues sencillamente el pecado que no permite que nosotros caminemos y corramos la buena carrera de la fe. Entonces, por la fe, todos esos del Antiguo Testamento, todos esos testigos, por fe obedecieron, por fe caminaron. Entonces nosotros, por fe, que la fe es un regalo de Dios. Es un regalo porque creemos, porque Dios permitió que nosotros creyéramos, no porque tengamos la capacidad propia de creer por sí solo. Es un regalo de Dios. Y dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que nuestro ejemplo, que nuestra meta es Jesucristo, tiene que ser Jesucristo. Porque si Cristo no se hubiese entregado, si Cristo no hubiese pagado el precio del pecado, pues no estaríamos hablando, no estaríamos disfrutando de este privilegio que Dios nos da. Entonces nuestro referente tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Que avancemos puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados. Él fue el que pagó el precio que nos condenaba. Él fue el que sufrió la cruz.
Entonces Él es el que tiene la autoridad y Él es el único, porque como Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta, Cristo es la entrada, Cristo es el camino. Si no reconocemos a Cristo, si no aceptamos a Cristo, si no nos tomamos de la mano de Cristo, no vamos a ir para ningún lado. Pero dice en el versículo 3, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que cuando pensemos en declinar por diferentes circunstancias, cuando nos sintamos afligidos, cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos golpeados por diferentes circunstancias, consideremos a Jesucristo. Miremos a Jesucristo, recordemos a Jesucristo, que Él pagó el precio, que Él se entregó por nosotros. Aunque sintió esa angustia en su corazón, tomó esa cruz y fue hasta el Calvario, y fue hasta la muerte. Cuando pensemos en que estamos cansados, en que ya no queremos seguir avanzando, recordemos que Cristo, recordemos este versículo 6, consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que por los pecados de nosotros, ni siquiera por los pecados de Él, nosotros tenemos que ir avanzando por nuestra vida. No que la salvación se pierda, no que la salvación se pueda perder, pero la palabra nos dice que tenemos que perseverar hasta el final, porque estamos en este cuerpo, porque estamos en la carne, ¿verdad? Pero que el Señor nos llama a cada día a perseverar, que debemos dar frutos de un verdadero salvo, debemos dar fruto de un verdadero creyente, que estamos creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, que aunque tengamos circunstancias, aunque nos sintamos débiles, porque nos sentimos débiles, si se sintió débil nuestro Señor Jesucristo, ¿qué queda de nosotros? ¿Cierto? ¿Qué queda de nosotros que tenemos circunstancias, ataques, momentos? Hay momentos en el que nos sentimos morir, hay momentos en el que nos sentimos tan débiles, hay momentos en el que nos sentimos que ya no queremos seguir dar un paso más. Pero cuando nos acordamos y ponemos la mirada en Jesucristo, podemos decir, Cristo avanzó. Nosotros también podemos, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Dentro de nosotros está la presencia de Dios, la presencia de Dios que vive, que nos redarguye cada día, que nos anima a seguir avanzando. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando sientan decaer, cuando sientan bajar los brazos, acuérdense que yo avancé, yo me sentí cansado. Yo me sentí que ya no quería dar más paso, que cayó al suelo, que no pudo siquiera cargar su propia cruz en un momento porque ya el cansancio no le permitía. El maltrato, los azotes, todo lo que le hicieron ya no le permitía, pero que se levantaba nuevamente y avanzaba. Y por eso hoy nos está diciendo, tú tienes que hacer lo mismo, tú tienes que seguir avanzando, no importa la circunstancia por la que tú estés pasando. Porque dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, que nuestra circunstancia, que lo que nosotros vivimos, no nos ha tocado pagar con nuestra sangre el precio de nuestros pecados. Nosotros no nos ha correspondido como a Cristo. No hemos sido muertos, aunque muchos han sido muertos por persecuciones, pero no pagamos el precio, que lo único que lo pagó fue nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo Él acá. Nuestro punto de referencia tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces es avanzar. La palabra que el Señor hoy nos habla es animarnos, es a que nos levantemos, es a que nos fortalezcamos en la presencia de nuestro Señor. Que miremos a Cristo, que no quitemos la mirada de ahí. Porque el día que quitemos la mirada y la pongamos en otra, vamos a perdernos. El día que quitemos la mirada de Cristo, vamos a desviarnos. Porque si ponemos la mirada en el hombre, cuántas doctrinas de hombre que a veces quieren predicar en lo que ellos piensan, sus puntos de vista, sus pensamientos, cuando Dios nos está llamando es a obedecer la palabra de Dios. Que como predicadores simplemente tenemos la labor de predicar la palabra, de predicar lo que ya está escrito. Porque tenemos el privilegio de que ya todos los tenemos servido en bandeja de plata para servir. A seguir avanzando, mis amados, es lo que el Señor hoy nos está llamando como cristianos, a como creyente. Y aquel que aún no cree, le está llamando es a que crea en Jesucristo.
Jesucristo es el único camino. No hay ningún otro en el cual haya salvación. En el versículo 5 y 6 dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. No menosprecies la disciplina. La disciplina es una muestra de amor. Es la muestra de amor que Dios tiene para con nosotros. Porque si no fuéramos hijos de Dios, pues sencillamente no aplicaba la disciplina de Dios. Ya si nos pasan circunstancias lejos, estando lejos de la esfera, de la cobertura de Dios, es porque nosotros mismos así lo estamos buscando. Como hijos de Dios, cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos disciplina, es porque nos ama. Yo prefiero ahorita que suframos y vivamos cosas por nuestra desobediencia a que nos vayamos y nos perdamos en el infierno. Y por eso Dios permite situaciones difíciles. La situación que estamos viviendo ahorita es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a que le buscamos. Es una muestra de amor de Dios. Aun cuando muchos le están diciendo que es la ira desatada de Dios, no es así. No es así. Porque cuando venga la ira que viene, ya no habrá tiempo. Pero Dios hoy está mostrando su misericordia con todos para que todos le busquemos, porque todos tenemos oportunidades. No importa la situación que la que tú estés viviendo, no importa tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho. Si hoy estás escuchando este mensaje o si hoy estás escuchando la voz de Dios, hay oportunidad. Hay tiempo de volver, porque quizás muchos han vuelto atrás. Muchos han marchado por diferentes circunstancias, porque el pastor le defraudó, porque el líder le defraudó, por tantas cosas. Pero a nosotros nos puede fallar el hombre, pero Dios nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar, nunca, nunca, nunca. Eso tengámoslo claro, pero el hombre siempre nos va a fallar. Por eso es necesario que quitemos la mirada del hombre, porque somos hombres, somos carne. Y vamos a fallar siempre, siempre vamos a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Dice: hijo mío, hijo, nos está llamando hijo. Qué privilegio que Dios nos llame hijo, hijo mío, no desprecies mi disciplina. Yo quiero que tú entiendas su misterio. Acuérdate que tu llamado, yo simplemente te estoy trayendo a que te precies. Como dice la palabra aquí mismo en el libro de Hebreos 7, si hoy escucharas la voz de Dios, no en nuestros corazones. Hoy se está escuchando ya, porque el orgullo es eso que dice el versículo 1, que no vemos todo eso, el orgullo hace parte, todas esas cosas que impiden que nosotros avancemos y corramos la buena carrera de la fe. En Job 5:17 la palabra de Dios dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y todos conocemos que estaba viviendo Job, que era una situación compleja, que era una situación difícil, era una enfermedad la que estaba viviendo. Sin embargo, dice Job esa palabra: bienaventurado el hombre, especialmente bendecido el hombre a quien Dios castiga, porque Dios está fijando los ojos. Qué hermoso que el Rey de Reyes, Señor de Señores, disciplina, diciendo: te amo y quiero que corras tu camino, te amo y quiero que endereces la senda. Es lo que el Señor nos está llamando en este día. Proverbio 3:11 y 12 dice: no menosprecies, hijos míos, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre el hijo a quien quiere. Así como Dios castiga, el Padre, nuestros padres, nos castigaron a nosotros, nos corrigieron porque nos amaban o porque nos aman. Y agradezco cada correazo que me dio mi mamá. Agradezco esa corrección, porque gracias a eso puedo decir que soy un hombre de bien, porque hubo principios. Ahora imagínense cuánto más Dios, como lo dice en el versículo 7.
Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Son desnaturalizados, no pertenecen a la familia, simplemente son usurpadores si se deja sin castigo. Pero si se nos castiga, si se nos disciplina, es el reflejo de Dios, es amor. Es por amor que Dios nos está a nosotros disciplinando. Así de sencillo. Por eso lo hace nuestro Señor. Porque somos hijos. Porque somos hijos. Y lo que el Señor está buscando es que nos alejemos de la senda del pecado. Que nos alejemos de las cosas que no nos edifican. Que nos alejemos de las cosas que nos están contaminando. Que desintoxiquemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y que seamos limpios. Que vivamos limpios. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Porque dice él, por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos castigaban como ellos querían, o como ellos consideraban de que nos debían castigar y disciplinar. Pero Dios nos está a nosotros disciplinando porque Él sí sabe, lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Él sí sabe cuál es nuestra corrección. Él sí sabe, Dios sí sabe verdaderamente cuál es el propósito. Y sin embargo somos buenos hijos. Y sin embargo somos buenos hijos y caminamos y andamos y damos gracias. Y amamos a nuestros padres, ¿o no? Que nos hayan castigado nuestros padres, yo le amo a mi papá, a mi mamá, le amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y doy gracias por esas disciplinas que me dieron. Ahora, ¿cuánto más Dios que nos da la vida eterna? Porque nuestros padres terrenales nos aman, por supuesto, pero no nos van a dar la vida eterna. No nos pueden dar la vida eterna, mas Dios es el único que nos las puede dar. Y si Dios nos disciplina, imagínense, si nuestros padres terrenales quieren lo mejor para nosotros, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios quiere darnos las cosas buenas para nuestras vidas? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Por eso la disciplina hace parte de nuestras vidas. A veces Dios no nos castiga, a veces hay circunstancias, como lo dice también en Pedro 5:9, dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solo somos nosotros que a veces sufrimos persecuciones, circunstancias. En todas partes del mundo podemos nosotros ver. Por ejemplo, en China, la persecución de los hermanos allá, la persecución que tiene la iglesia en China, en Corea del Norte, en Nigeria, en todos esos países en Irán, donde la persecución es a muerte. La persecución es a muerte. Nosotros pues tenemos persecuciones, pero que Dios acá podemos predicar y vivimos de una manera libre para predicar la palabra. Pero cuando vienen circunstancias a nuestras vidas, problemas, dificultades, tenemos que tener gozo en nuestros corazones y orar por esos perseguidos en todas las partes del mundo. Santiago dice en Santiago 1, en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Doblemente bendecido cuando resistimos estos tiempos de prueba, esos tiempos de dificultades, esos tiempos difíciles, porque vamos a recibir esa corona que Dios tiene para cada uno de nosotros a los que le amamos a Dios. Porque cuando nos disciplina Dios nos está mostrando su amor. Y cuando soportamos la disciplina, cuando soportamos la prueba, le estamos diciendo a Dios, te amamos también, Señor, y te damos gracias porque tú nos estás disciplinando, y te damos gracias porque tú nos estás corrigiendo. Es lo que le estamos diciendo. Y en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es cierto, nadie nos gusta que nos disciplinan, a nadie nos gusta de pronto pasar dificultades, nadie queremos pasar momentos difíciles, porque eso no trae gozo. Pero incluso el apóstol Pablo, ahorita vemos un poquito de eso, nos habla de animarnos aún en medio de adversidad. Porque lo que viene, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. No lo que estamos viviendo, sino lo que vamos a vivir, lo que viene adelante. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que poner la mirada en eso, en lo que ha de venir, en las bendiciones, en la vida eterna, en el regalo, en esa corona. Porque todos estos corredores corrían por una corona, ¿verdad? Por una corona de laurel. Eran destacados, exaltados, honrados como el mejor, como el que más se esforzó. Pero si nosotros corremos la buena batalla de la fe, vamos a tener una corona incorruptible en la eternidad. Es lo que el Señor nos está diciendo con todo esto. Por lo cual, dice en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que nos ejercitemos, porque la disciplina nos ejercita, la disciplina nos pone despiertos y nos dice, Dios nos está llamando la atención, Dios me ama y está llamándome a decirte, agilízate, muévete, camina, avanza, no desista, porque esto es apenas el comienzo de tantas bendiciones que yo tengo para ti. Esto es lo que yo tengo para ti. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses mejor, en el capítulo 3, tiene como título en Reina Valera 1960, prosigo al blanco. Y dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice este recorrido que Pablo nos hace. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es sensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de lo que es caminar y correr la buena carrera de la fe. Es el gran ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y él dice, muestra todo su hoja de vida, muestra su pedigrí, nos muestra. Es decir, porque si alguien tenía méritos en la carne, el apóstol Pablo. Hebreos de hebreos. Dice que fue circuncidado al 8º día, como lo mandaba la ley. Dios le dio a nuestro padre Abraham que debía ser circuncidado, circuncidó a Isaac. Nuestro Señor Jesucristo lo llevaron al templo al 8º día a circuncidarse porque así lo mandaba el rito de la ley. O sea, y Pablo fue cumplió ese rito de la ley, fue circuncidado al 8º día, dice él. Era de la tribu, pertenecía a la tribu de Benjamín, la tribu más santa, al igual con la de Judá, la tribu escogida. De la tribu donde salió el primer rey, Saúl, también pertenecía a la tribu de los benjamitas. O sea, si es por títulos, yo tengo títulos. Fariseo, en la ley, celoso. Porque Pablo pensaba que cuando estaba judaizando, cuando era judaizante, era un hombre celoso, perseguidor de la iglesia porque él creía. Pero dice Pablo, todo eso yo hoy día lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Es más, dice la palabra, el original dice que lo tiene por excremento, por estiércol, como a lo menos. O sea, todo eso lo tengo por nada, lo que quiere decir el apóstol Pablo.
Cuando conocí a Jesucristo, cuando conocí la verdad, todo lo que he vivido lo tengo por basura. Nada de eso me edifica, todo eso es basura, no me sirve para nada, no me sirve el título, no me sirve mi descendencia, no me sirve absolutamente nada. Y Pablo lo estaba hablando desde una cárcel, estaba viviendo momentos de aflicción. Pablo lo estaba viviendo en un momento, esas inspiraciones que Pablo tenía en una cárcel. Y sabemos que no es la cárcel que nosotros conocemos, el concepto de cárcel que nosotros tenemos. Eran una mazmorra, eran sitios que cuando hacía frío era para congelar, y cuando hacía calor era un calor infernal, era algo tremendo. Y sin embargo él dice, yo he aprendido a vivir lo que es tener riqueza, lo que es tener pobreza, lo que es estar en abundancia, lo que es estar en escasez. Yo sé lo que es vivir hambre, yo sé lo que es saciarme de los mejores manjares, yo sé todas esas cosas. Yo a lo largo de mi vida he aprendido todas estas cosas, pero todo eso no sirve de nada. De nada sirve que tú tengas riqueza, de nada sirve que tú tengas tantas bendiciones, tengas de cuantas cosas, si no tienes a Cristo. Si el lugar de tu vida no es Cristo, no tienes nada. No tienes nada, porque la riqueza, nada lo que tú tengas, se va a ir contigo. Porque como dijo Job, desnudo vine y desnudo me iré. Nos iremos sin nada. Nos iremos sin nada. Pero que el Señor nos está llamando es a valorar, a verdaderamente que veamos a Cristo como lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Es lo que el Señor nos está llamando a nosotros en este día. Que miremos a Cristo, que no miremos la circunstancia que nosotros estamos viviendo. No miremos nada de esta cosa. Todo, Pablo, no tengo nada, no me importa nada, solo Cristo. Me importa seguir caminando la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Y dice en el versículo 13 de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfecto, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, avanzar. Una cosa hago, prosigo el blanco que es Cristo Jesús. Una cosa hago, sigo avanzando. Una sola cosa hago, camino. Así como caminó Abraham, Isaac, Jacob, nuestros patriarcas, nuestros padres, caminaron por fe. Pero así como todos esos ejemplos de fe. Rahab, la ramera, una prostituta que por fe creyó en la promesa que le dieron dos hombres de que no iba a ser destruida ella ni su familia. Lo hizo por fe. Por fe Jefté lo hizo. Por fe lo hizo Gedeón. Todos caminaron por fe, creyendo al que había de venir. Nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la era de la gracia. Estamos en la era del nuevo pacto. A eso es lo que el Señor hoy nos está llamando. A que caminemos. A que qué cosa en nuestra vida es más importante. Porque si hay algo más importante que Cristo, no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Si hay algo más importante en nuestra vida, que es despojarnos del pecado, no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Despojémonos de todas aquellas cosas, de todo ese peso. Estemos ligeros para caminar. Y solo lo que necesitamos es que Cristo esté en nuestras vidas. Es que Cristo camine con nosotros y Él camina con nosotros. Hoy es un buen día para reflexionar. Hoy es un buen día para decirle: Señor, yo quiero seguir caminando. Señor, yo quiero seguir avanzando. Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Ya hoy me despojo, Señor. Hoy me despojo de mi orgullo, ese orgullo, de esa soberbia, que he querido hacer las cosas en mi propia fuerza, que he querido hacer las cosas en mi propio conocimiento, que no me sujeto a nada, porque yo soy yo. Hoy lo que Dios está diciéndote: camina la buena batalla, corre la buena batalla,
como leímos ese versículo 3 de Hebreos, consideremos al que pagó el precio, consideremos a Cristo, porque nosotros aún no hemos pagado precio de sangre por nuestros pecados, para la gloria y honra de Dios. Nosotros simplemente hoy en día somos los benefactores de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos los benefactores, somos los beneficiarios, somos los bienaventurados, como dice Santiago. Nuestra doble bendición es si resistimos estos momentos difíciles y que aceptemos la disciplina de Dios. Que aceptemos la disciplina de Dios y que no veamos a un Dios castigador, sino por el contrario, que le digamos gracias, Señor, por la disciplina. Que demos gracias por todo lo que estamos viviendo, que demos gracias por las circunstancias difíciles, que demos gracias no importa lo que estemos viviendo, porque sabemos que todo esto cada día nos está perfeccionando, porque como dice la palabra, también el apóstol Pablo, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que mientras estemos vivos, mientras que el Señor sigue extendiendo su misericordia para con nosotros todos los días, Él nos va puliendo. Todos los días Él va quitando las cosas que nos hacen daño. Todos los días Él va quitando, nos va podando como el buen labrador para que demos más fruto, como lo dice en Juan 15. Él nos limpia, Él nos depura. Él quita todas las ramas que no dan fruto para que caminemos y demos frutos de verdaderos cristianos. Entonces, mis amados, esta mañana la reflexión es a la disciplina de Dios, a que veamos ese Dios amoroso, porque una vez más la disciplina significa amor. Significa que Dios nos ama, significa que Dios está pendiente de nosotros, significa que Dios anda mirando qué es lo que nosotros hacemos, significa que Dios quiere que seamos lo mejor de lo mejor, que seamos esos verdaderos testimonios vivos, que seamos esos cristianos diferentes y que aprovechemos estos tiempos en el que estamos en quietud en nuestros hogares para orar, para exaltar el nombre de Dios, para darle gracia en todo, en todo. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses nos dice eso en 5:18. Que demos gracia en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios. Que demos gracias en todo. Que tengamos tiempo para orar por los que no conocen de Dios. Aquellos que están perdidos, aquellos que están en el mundo sin esperanza. Aquellos que creen que están haciendo las cosas bien, pero cuán lejos están de Dios. Aquellos que creen que están cerca de Dios, aquellos que creen que van a ir al cielo porque Dios no ha recibido el precio. Que oremos por este mundo con tanta tribulación, que oremos por nuestro mandatario. No solo pensemos en nosotros, mis amados. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos, que oremos, que nos unamos en un mismo sentir, en una sola oración en esta mañana, que elevemos una ofrenda de oración a nuestro Dios y que le demos gracias por la disciplina que tiene con nosotros, porque esto es sinónimo de amor. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, Dios. Gracias por recordarnos a través de tu palabra que nos amas, que nos exhortas, que muchas veces nos disciplina para que sigamos avanzando, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que permanezcamos firmes corriendo la buena batalla de la fe, la buena batalla de la salvación, que perseveremos, que nos despojemos de todas esas cosas. Padre, quita todas las cosas que no son tuyas. Quita todas son las cosas que nos estorban, amado Señor. Quita las cosas que nos estorban y llénanos con tu palabra. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu de Dios, sé tú glorificándote, sé tú derramando tu gracia y tu poder, oh Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, Señor. Bendice a todo aquel que hoy está padeciendo persecución, que está padeciendo circunstancias, que está sufriendo. Sé tú levantando al que esté cansado, Señor. Sé tú fortaleciéndolo de nuevas fuerzas como a las águilas. Renueva sus fuerzas, Padre. Llénalo, bendícelo, Señor, porque esta carrera aún sigue. Porque mientras estemos vivos, esta carrera sigue todavía, Padre Celestial. Glorifícate, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor.
por los que no te conocen, por los que no han tenido ese encuentro personal contigo, Señor. Sabemos que tu misericordia puede alcanzar, Señor, que tú doblegaste corazones de reyes que no te conocían, y doblegaste esos corazones, Señor, y te aceptaron y fueron instrumento, porque tú no quieres que nadie se pierda. Hoy clamamos, Señor, hoy oramos ante ti para que el mundo te conozca, para que el mundo aproveche esta situación que estamos viviendo, Señor, y se humille ante ti, y se humille delante de tu presencia, y te reconozca como Señor y Salvador. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por la familia que hoy tú estás restaurando. Gracias por esos corazones que están volviendo a ti. Gracias por esos corazones que tú estás sanando, que tú estás librando y que tú estás llenando de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, familia. El Señor les llene en este día. Recuerden, pues, a los que nos han seguido hoy por nuestra página en nuestra cuenta en YouTube, Gracia Redentora de Cristo. Seguiremos el próximo miércoles, estaremos nuevamente transmitiendo. Bendiciones en sus hogares, donde quiera nos están escuchando, y que la paz y la presencia del Señor llene sus vidas. Que Dios les bendiga. Un feliz día.